Muy buenos días, Dios le bendiga. ¿Cuántos están bendecidos? Un saludo especial a los que de pronto se me han pasado por ahí colados, que se haya colado en la iglesia. ¿Quiénes se colaron? ¿Quiénes se colaron que yo no haya saludado? Esos que no pasan por mí primero es porque se coló. Dios los bendiga, bienvenidos. Un fuerte abrazo. Yo sé que a veces estoy por allá volteando, entonces se me alcanzan a colar algunos, pero igual yo les echo el ojo para tenerlos ahí. ¿Cierto? Ludía la tiene clara. No se puede colar, no se puede colar. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8 lo va a leer en la palabra de Dios para todo, pero igual si puede sígame. 8 del 1 en adelante, del 1 al 3. Dice la palabra: después de esto, Jesús iba con sus 12 discípulos por las ciudades y pueblos anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien había salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. En otra dice a sus discípulos. Jesús andaba por diferentes lugares predicando el evangelio. Se la pasaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, aldea en aldea. Y mientras predicaba el evangelio no lo hacía solo, sino que iba con todos los discípulos. Ahora, en alguna ocasión le conté pues que para moverse de ciudad en ciudad se necesitaba presupuesto, ¿verdad? No era que ellos se fueran por ahí mendigando. Andaban y se movilizaban. Pero dice que no andaban solo ellos. Dice que también iban con él varias mujeres, varias. Menciona solo algunas y dice y otras muchas más. Menciona a María, conocida como Magdalena, a Juana, a Susana. Juana era la esposa del administrador de Herodes. O sea que ella era una mujer de la sociedad alta, lo que se conocía pues como de alta sociedad. Susana y muchas más. Muchas más, pero dice que estas mujeres eran quienes ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. En otras dice con sus bienes. Mire qué interesante. Resulta que estas mujeres, y ubíquese en el contexto de la época, présteme atención acá, ubíquese en el contexto. En esa época, no ahora, que de pronto la independencia de la mujer es un poco más suelta en cuanto a ganar sus finanzas, a tener sus ingresos, aunque en esa época también lo había, era un poco más restringido esta movilidad. Incluso el de irse de ciudad en ciudad con un predicador y compartir el evangelio y de paso ser quien lo sostiene, pues más todavía. Implicaba un esfuerzo bastante generoso. Pero yo quiero que usted se enfoque en cómo estas mujeres de alguna manera fueron valientes, no solo movilizándose, acompañándolo en el evangelio a Jesús y a sus discípulos, sino que ellas hacían parte de ese grupo de discípulos, sino del sacrificio que tuvieron que hacer en medio de ese contexto de la época. Les ayudaban con dinero. Ellas eran quienes sostenían el ministerio de Jesús. Ellas sostenían el ministerio de Jesús. ¿Cómo lo hacían? No sé, la Biblia no da los detalles. Probablemente Juana pues era la esposa del administrador de Herodes, del que mandaba en ese momento en su espacio, en su territorio, y probablemente tenía como, no sé, sacar, ¿cierto? Y ayudar en el gobierno, en todo lo que tenía que ver con la obra. Pero yo quiero que usted entienda algo. Era el reconocer cómo Jesús, aunque en esa época era tan pesado todo esto con las mujeres, cómo Jesús las reconoce como hijas de Dios, como parte de sus seguidoras y aparte como columnas de su ministerio, como columnas financieras de su ministerio. Y ellas en ese acto de gratitud responden sirviendo en la obra con sus bienes, con su dinero.
La pregunta es, ¿qué tan agradecidos estamos con el Señor? Que la palabra dice que eran mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos, de enfermedades. ¿Qué tan agradecidos estamos con el Señor? A ellas no les importó el contexto de su cultura. Todo lo que estaban era agradecidas con el Señor. Y en esa gratitud se levantaron no solo a ser parte de los seguidores de Jesús, de esos discípulos que iban a evangelizar y anunciar yo creo que ellas hacían parte de la montonera. Porque la montonera trae montonera, entonces hacían montonera y de paso atraían más. Y así podían predicar el evangelio. Quizás eran las que cuando ministraban se hacían atrás. Quizás estaban pendientes de qué necesitaban los discípulos en el momento de la ministración. Mire que no es un trabajo de una sola persona. Quizás organizaban la logística, pero era el acto de gratitud. Y además de eso, sostenían el ministerio con dinero. ¿Qué tan agradecidos estamos con Dios para sostener su obra? No solo con servicio, sino aún con nuestros bienes, con lo que tenemos. Eso era lo que estaba hablando. Y quiero que las tomemos como ejemplo. Mujeres valientes, que en esa época no era lo mismo que ahora, que tenemos un poco más de independencia para muchas cosas las mujeres. En esa época, de hecho, el hecho de que Jesús las haya declarado seguidoras e hijas de Dios ya era marcar algo diferente del contexto cultural. Quiero que se ponga de pie y le dé gracias a Dios. Quizás a usted Dios le ha hecho milagros, le ha liberado, le ha sanado, le ha restaurado su corazón, su vida, o quizás todavía está en ese proceso de empezar a restaurarlo, de fortalecerle, de sostenerle en este tiempo, para que en algún momento pueda ser parte de esos que están ya restaurados. Pero que seamos siempre agradecidos. La cosa siempre es del corazón, de cuán agradecidos estamos con lo que Dios hace por nosotros, por lo que Dios nos bendice. Dígale: Señor, gracias te doy, Señor. Hoy me uno al desafío de estas mujeres, Señor, que aún rompieron un contexto cultural, que aún, Señor, se fueron en contra, Señor Jesús, de un contexto, Señor, cultural que tal vez hacía que las mujeres fueran diferentes, Señor, y las marcaran por debajo de muchas situaciones. Pero ellas marcaron la diferencia siendo parte de tus hijos, Señor, creyendo a ti, Señor, siendo agradecidas con lo que tú estabas haciendo en sus vidas, siendo agradecidas, Señor Jesús, con lo que tú obrabas en su corazón, Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de tus hijos y nos des un corazón agradecido, Señor, un corazón de servicio para que también nos unamos a extender el reino, Señor, y anunciar el evangelio a todos los lugares, Padre amado. Te bendecimos, Espíritu de Dios, y hoy a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.